tanto, vamos a hablar ahora sobre el reinicio de la actividad productiva en Ecuador y cómo es que se está llevando esta nueva normalidad en medio de imágenes dolorosas, ¿no? Porque aún estamos viendo que están muriendo personas en la calle. Para eso vamos a hablar con Soraya Constante, periodista de Ecuador. Nuestra colega Soraya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soraya? ¿Qué tal, Mabel? ¿Qué tal, Mabel? ¿Qué tal, Renato? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Bueno, aquí. con curiosidad de escucharte, Sí. ¿no? Porque seguramente el espejo ecuatoriano nos va a servir mucho para mirarnos en las próximas semanas. Sí, bueno, nosotros acá, pues ya ves, estamos sobre los 70 y pico días de cuarentena y lo que se ha tomado hoy, la decisión justamente después de revisar un poco los datos, la disminución de contagios, porque realmente sí que tenemos, como tú decías, noticias de que hay gente que se desploma, sobre todo ahora el foco está en Quito, la capital del país, que vemos que pues sí hay personas que se desploman en la calle, que finalmente eso queda como sospechosos de COVID, pero es todavía manejable, es lo que nos dicen acá las autoridades. Y en virtud de eso, de que han disminuido los contagios, los fallecidos son menos, se ha tomado la decisión de relajar un poco las medidas de restricción. También un poco empujados por el desbordamiento del comercio informal, aunque oficialmente no se han cambiado, acá lo que tenemos es un semáforo y inicialmente todos estábamos en color rojo, pero aunque no todos los cantones han pasado a color amarillo, ya hay muchísimo movimiento en las calles de las principales ciudades. La economía informal ha salido a vender lo que ha podido para poder ganarse la vida, tener un sustento. Entonces, en vista de eso, también hoy justo decía la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se han tomado en cuenta estos movimientos para de alguna manera favorecer también a esos sectores más vulnerables de la población. Entonces, a partir de junio, del 1 de junio, se han cambiado algunas restricciones, se bajan, el toque de queda es más corto, se permite el transporte urbano e intercantonal, todavía el transporte entre provincias está prohibido y eso se revisará hacia el 15 de junio, pero ya se habla de una vuelta a la normalidad, a una nueva normalidad en la que el transporte, por ejemplo, podrá tener un aforo del 50%, los restaurantes podrán atender al 30% de su aforo, los vehículos particulares podrán circular cuando pasemos de rojo a amarillo, podrán circular la mitad de la semana, un día las placas impares, otro día las placas pares, y el rojo, que es como lo más restrictivo también, o sea, si las ciudades, los cantones deciden quedarse en el semáforo rojo, también se ha reducido el toque de queda, por ejemplo, que ahora empieza a las 2 de la tarde y a partir de junio empezará a las 6 de la tarde. Entonces hay como una serie de medidas también se ha tomado porque los sectores productivos todos han presentado planes de contingencia, protocolos de bioseguridad, que todos han sido aprobados progresivamente. Entonces ya hay pilotos en la construcción, hay pilotos en las empresas textiles que ya se han llevado por algunas semanas. Entonces, en virtud de que todo eso ha ido bien, pues toman hoy esta decisión de relajar las medidas de restricción, como decía al inicio. Ahora, Soraya, probablemente allá ha pasado lo que aquí, que la realidad ha superado a la norma, ¿no? La gente, el comercio informal se ha visto obligado a salir. La pregunta es si están siendo los ciudadanos responsables, tomando todas las medidas de protección en esta nueva normalidad en Ecuador. A ver, eso es relativo, ¿no? Porque las ciudades, por ejemplo, te puedo decir en Quito, el norte de la ciudad, los barrios un poco residenciales, por supuesto que han tomado las medidas, cumplen el toque de queda y si salen, pues tú ves en los supermercados, salen, guardan la distancia de mínimo 2 metros, van con su mascarilla, los guantes, todo el mundo tiene el alcohol, el gel antiséptico en la cartera. Pero, por ejemplo, el sur de la ciudad es una feria permanente. Tú recorres el sur de la ciudad y te ofrecen de todo. Hoy mismo todos son productos para evitar el contagio, paradójicamente, ¿no? Trajes de bioseguridad, gente que te desinfecta el vehículo mientras cambia la luz del semáforo, de vuelta a toda la gente que antes limpiaba los cristales de los vehículos. Todo eso está en auge. O sea, también tú ves gente como algunos mercados han tenido restricciones. Ves ahora en barrios, y esto sí del norte, que
grupos numerosos de gente pues pasean por las calles ofreciendo todo tipo de verduras, frutas, y de alguna manera pues pellizcan un poco así lo que necesitan para comer diariamente. Entonces Bueno, a ver, y otra cosa que te quería comentar, Guayaquil, que fue la ciudad que nos puso en los titulares de todo el mundo, ellos llevan ya más de una semana con el cambio del semáforo, ellos están en color amarillo, y de momento pues se vio que, por ejemplo, el tema del transporte no fue tan idílico como se pensaba, que solamente iban a iban a llevar al 30% de los pasajeros. O sea, de nuevo sí se vio respeto en las filas antes de subirse a los buses, pero luego ya en los buses, por supuesto, a mucha aglomeración de personas. Entonces, bueno, un poco allá lo que de alguna manera, no sé si les salva, no sé si esa es la palabra, pero claro, hubo tantos contagios que la cantidad de personas inmunizadas es alta, ¿no? Se habla de más del 30%. Soraya, y por ejemplo, bueno, están ustedes mucho más insertos en la nueva normalidad que nosotros, sin duda. ¿Se habla ya de la reactivación del año escolar? ¿Qué va a pasar con los colegios en Ecuador? Porque los padres pueden salir a trabajar, pero ¿quién se queda con los niños? Claro, ese ha sido uno de los problemas porque ya mucho antes de estos cambios recientes se tomó la decisión de que las escuelas y colegios iban a terminar de forma virtual el año escolar en la parte de la sierra y de la Amazonía. Hasta el último día de junio, que es cuando se clausura el año escolar en esta parte del país, va a ser virtual. O sea, eso está decidido. Y eso es un grave problema porque si los padres tienen que empezar a trabajar en una jornada presencial, semipresencial, no hay una respuesta de qué va a pasar con esos niños porque no van a volver a las clases. En la costa, que acaba de iniciar el año lectivo, igualmente iniciado de forma virtual. No hay todavía una fecha para que se incorporen a las clases presenciales. Entonces, esa es una incógnita que tienen muchos padres. ¿Qué van a hacer? En los semáforos, cuando se cambia de color, pues ya te digo, todos los sectores tienen unos protocolos de bioseguridad y se estima que volverán a trabajar presencialmente entre el 50 y el 70% de las plantillas. Entonces, ahí va a ser un problema. Vamos a ver más adelante, Soraya, si esta nueva normalidad o por lo menos los primeros días tienen consecuencias 15 días después, cuando vemos si es que hay una cantidad de contagios más alta y una nueva ola. Esperemos que no, y todo depende. Ojalá que no. De la responsabilidad que asumen todos los ciudadanos, y eso pasa en Italia, en España, en Ecuador, en Perú, en todo el mundo. Muchísimas gracias. Era Soraya Constante, periodista de Ecuador. Tenemos que hacer pausa y volvemos.